Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Luz Arcana. Salud mental y espiritual. Con ayuda del tarot y la numerología. Con Valentina Arenas y Ricardo Flores. En Om Radio. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en un día más de Luz Arcana. Yo iba a decir linaje mágico. Se te salió linaje mágico. Es que, ¿saben qué? Déjenme decirles que ya pronto voy a regresar al programa. Ya pronto vamos a empezar a hacer transmisiones porque pues el público me lo exige. Claro, el público aclama, pide. No, no es cierto. Estamos en Luz Arcana y estoy súper feliz porque pues realmente estamos como en un tema que todavía no se ha agotado del todo y vamos a retomarlo. El tema de hoy es terapias alternativas a distancia. Terapia de todo. Bueno, terapia de toda distancia. Y entonces, pues la verdad es que este tema me gusta, me apasiona muchísimo porque es a lo que me dedico. Bueno, o sea, cuando hacía yo terapia presencial, pues también es algo que me apasiona, pero la terapia a distancia es algo tan hermoso, tan mágico, tan científico. Ya estuvimos hablando de eso un poquito el programa anterior. Y bueno, de eso se va a tratar este programa. Y también les vamos a dar regalito al final porque vamos a dar mensajes de luz con las hadas y con el tarot. Entonces, antes de que cualquier cosa se les ocurra, empiecen a compartir porque de eso depende su lectura, ¿no es cierto? No, de eso depende también que muchas personas se enteren de qué es esto y que se les quite el miedo, que se les quiten las dudas, que nos pregunten todo lo que ustedes quieran, porque para eso es este foro, para que saquemos de duda todo lo que queda ahí, como de temor o de pues simplemente ignorancia, porque sí, hay también mucho desconocimiento en este tema. Entonces aprovechen, manden a sus amigos, que se enteren de que hay otra forma de atender a la gente en su salud física, mental y emocional y espiritual. Entonces, antes de que sigamos, yo les recuerdo nuestras redes sociales para que nos apoyen con su like, suscribir y también para que compartan nuestro contenido, claro está. Es @luzarcanamx, @linaje mágico, que muy pronto ya voy a estar al aire, @roteradler8 y por supuesto Om Radio MX, @omradiomx. Y recuerden que nuestros programas los pueden ver, las repeticiones en Ver o escuchar. ver o escuchar en www.omradio.com.mx, y que también nos pueden escuchar ahí sin solamente escuchar en Spotify y en Apple Podcast. Y también ahí sí nos pueden ver y escuchar en video en YouTube. Y pues ahí nos ponen también sus comentarios y todo, nos los hace llegar cabina. Y vamos a estar muy felices de ver lo que piensan de lo que les estamos compartiendo. También otra cosa que les quiero comentar es que, pues esto va a ser un comercial que nadie me pidió hacer, pero que yo lo quiero hacer porque sí es importante. Fíjense que aquí en Puebla, para quienes tenemos amigos de otros países, y la dicha de nosotros de vivir en Puebla, tenemos un parque que protege a los animales. Este parque se llama African Safari y es de los más importantes en Latinoamérica. No tenemos conexión con African Safari, pero de verdad lo estamos mencionando porque pues nos preocupa la
pues el que los animales tengan los recursos necesarios para poder ser cuidados, ¿no? Entonces yo los invito a todos a que desde sus casas, ya sea que estás en el extranjero, ya sea que vives en México y ya sea que vives en Puebla y has visitado este parque maravilloso, pues te sumes a esta noble causa de donación y te metas a la página de, ¿cómo se llama ¿Cómo va? De African Safari. Sí, africansafari.com. Pues creo que sí, es africansafari.com. Y ahí, pues, para los que son locales pueden comprar souvenirs incluso, ¿no? Pero para los que no hagan su donativo, de verdad que se los vamos a agradecer nosotros. Yo voy a hacer oración por cada uno de los que haga esta donación, porque pues el parque está cerrado y tienen visitas ¿cómo se dice? Individuales. Ajá, son experiencias. Ajá, son experiencias. Ajá. ¿Cómo le llaman? Experiencias. Bueno, no sé qué. El caso es que tú puedes ir solito a ver a un animal y darle de comer y todo, pero no es lo mismo que mucha gente visite el parque. Sí, no es suficiente. O sea, lo que se recauda por cada persona que aparta un horario no es suficiente para que ellos tengan, pues, todos los recursos necesarios. Entonces yo de verdad los invito a que muevan su corazoncito y que en vez de hacer, por ejemplo, ahorita un gasto el 14 de febrero, ustedes adelanten le den, por ejemplo, a una persona, mira, te doy una tarjetita en donde dice que tú estás donando y yo te voy a regalar esa donación. O sea, eso sería padrísimo, que a nombre de alguien tú puedas regalar una donación, o a nombre tuyo puedas dar una donación para que estos animales pues se mantengan hermosos y preciosos y sanos. Y pues, como ya dije, para quienes sí puedan entrar o sí quieran ir, están haciendo grupos solamente de familia, por decirlo así, o de pocas personas, o individual, y entonces pues también visiten el parque, ¿no? Porque también los que trabajan ahí se ponen súper felices de que ven a la gente que está apoyando el parque, y aparte de cómo disfrutas el ver a los animales. Hay experiencias de darles de comer a los ¿cómo se llama? Flamingos. A los flamingos, a los lemures. Hay también al rino lo ves desde lejos, ¿no? Pero no, sí lo puedes tocar. Sí, también. ¡Ay, qué padre! Bueno, entonces regalen, por ejemplo, ese viaje o simplemente donen, pero de verdad háganlo, porque pues todo el mundo está pensando en Chana y Juana y está pues gastando su dinero tal vez en cosas superficiales, pero ellos los necesitan. Así es. Además, muy importante, lo dijiste al principio, pero sí recalcar, no es un zoológico. Sí. Es un parque que preserva la vida como es. O sea, los animales están prácticamente sueltos, obviamente son rescatados la mayoría, y pues preservan ahí como se puede decir, el microecosistema, se puede decir. O sea, como que les hacen su hábitat para que ellos no sientan que obviamente ya no pueden estar en su hábitat normal. Ya son animales que se ¿cómo se dice? Sí, que ya rescataron de zoológicos. Entonces lo ideal es que pues tengan su espacio ahí lo más parecido posible a su hábitat natural. Así es. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestro habíamos hecho un programa la semana pasada. Quien no lo vio, métase ahí a www.omradio.mx o .com.mx, ¿no? .mx, y ahí nos pueden visitar. Y busquen el programa anterior porque estuvo re bueno. No es porque sea nuestro programa, pero sí estuvo bien bueno. Y es que estuvimos hablando acerca de las sanaciones a distancia. Cuándo ir a una sanación a distancia, cuándo no ir a sanación a distancia, de qué se trata, etcétera. Y qué tipo también de terapias a distancia hay, porque ya platicamos un poco acerca incluso de que estamos avanzando tanto que incluso hay operaciones, o ya se van a poder hacer operaciones desde la medicina alópata a distancia, cirugías pues. Entonces, pues estamos platicando un poco acerca de esto, también desmitificando un poco y dándole una base un tanto más sólida que simplemente creer que funciona o no. La idea es que tengamos una idea, si tú eres terapeuta, pues que tengas una idea bien firme de por qué funciona una terapia a distancia, y si tú eres una persona que está buscando algún tipo de servicio de esta índole, pues
te des cuenta, primero, que funciona, y segundo, pues a lo mejor esta información te sea útil para saber con quién ir, etcétera, ¿no? Si es que tú estás buscando algo en específico. Y que estábamos platicando un poco acerca de por qué funciona. Me gustaría retomar un poquillo nada más como la base, ¿cómo se podría decir? Académica, científica, del Teórica, por qué podríamos, teórica, del por qué podríamos explicar que una sanación a distancia funciona. ¿Por qué digo podríamos? Porque todavía desde la academia, como lo dije desde la vez pasada, que son cosas que hay que reconocer, todavía no está reconocida a nivel científico pues las sanaciones holísticas. La mayoría de hecho no lo están. Me parece que únicamente está reconocida la homeopatía, y eso le andan pateando ahí, y la acupuntura. Ambas no a distancia, todavía las reconocen desde la medicina alópata tradicional, las reconocen como un proceso presencial, ¿no? En el cual se da una terapia como la acupuntura o ¿qué otra cosa? La homeopatía. Sin embargo, todavía no se acepta como tal que una sanación a distancia pueda surtir algún efecto desde la parte científica. También dije, y esto es muy importante y quiero recalcarlo, a ver, no porque la ciencia todavía no lo reconozca, quiere decir que no existe o que no se puede dar un caso en el cual la terapia funcione. Y eso es muy importante recalcarlo, porque tendemos mucho los humanos en general a casarnos con ciertas cosas, y no hay que casarse con una cosa ni con la otra. Si nosotros solamente aceptáramos en nuestra vida situaciones que son científicas, pues primero nos atrasaríamos, porque de hecho los mismos científicos, los descubrimientos se han dado porque la gente ha roto el cascarón, ¿no? O sea, como, a ver, ya descubrimos esto y no nos quedamos ahí, ¿qué tal si probamos otra cosa? ¿Qué tal si probamos otra cosa? Nos salimos de lo ya conocido. Y entonces, en ese aspecto, el mundo de la ciencia y el mundo de los descubrimientos es de la gente que se atreve a hacer cosas distintas. Entonces, no porque sea ciencia quiere decir que es un dogma. Por favor, no hagamos de la ciencia un dogma, un conjunto de reglas que hay que creer, y hay que creer ciegamente para siempre, y que esto va a existir. Si fuera eso, seguiríamos creyendo que la Tierra es plana, que de hecho, hay gente que cree que la Tierra es plana, no entiendo por qué, pero bueno, ese es el punto, ¿no? O sea, seguiríamos en ese estado de conciencia. La idea es que tú rompas tu estructura y te des cuenta que hay otras cosas aparte. Y si tú eres súper científico, bueno, ábrete un poco a escuchar la información, y ya si te gusta, padre, y si no, pues también muy respetuoso. Y más bien, si tú eres súper científico, entonces sé congruente con eso, porque un científico investiga. Entonces, la investigación te hace descubrir, y descubrir te hace, pues, crear teorías. Entonces, si tú realmente estás... Hipótesis primero, ¿no? Digo, bueno, ya sería el método científico, pero no estamos en clase de ciencias, ¿no? Pero entonces pasa lo mismo con las personas que tienen el dogma religioso que les impide abrir su panorama para otras cosas. Algo que tienen las terapias alternativas es que son salud y chocan con la religión, y eso es algo que no puedo entender. Hay personas que dejan de una oportunidad de atenderse porque su Dios, su fe, su ley no les permite acceder a otro tipo de tratamiento que no sea el alópata. Incluso hay religiones que que tienen prohibido atenderse por la medicina, la alópata, ¿no? Sí. Y entonces esto sí es algo un poquito, pues, triste, porque Dios te pone, o sea, si tu Dios, el que creas, como le llames, si tu Dios hizo que existiera algo y te lo pone para tu salud, para tu ayuda, para tu mejora, y que no lo uses, es como ese cuento que dicen de que va pidiendo a una persona que Dios lo salve, y pasa un lanchero y pues no le hace caso. Pasa otro lanchero y lo invitan a subirse a la lancha, y pasa otro. Y entonces ya, no, pasan sus oportunidades, llega se inunda, se muere, y le dice a Dios, es que nunca me mandaste la ayuda, y es que Dios le dice, es que te la mandé. Nunca fuiste por mí. Ajá, nunca fuiste por mí, ¿no? Bueno, no sé cómo sí, va, es que te mandé y pues y no entonces te se le subiste a la dice, lancha. exacto, te mandé cuántas veces y tú nunca hiciste caso. Y es que Dios se aparece de formas misteriosas, y esa es la realidad, pero no como el misterio de, así, ¿no? Que se te aparece y de la nada, ¿no? Sino de formas en las que tú tienes que codificarlo, ¿no? Entonces, por eso es que
en las terapias alternativas hay como este choque entre, es como si fuera religión y como si fuera, pues pseudociencia, y bueno, se hace como la mezcolanza y hay mucha pelea, y la cosa acá es no pelear, no decir lo mío sí sirve, lo tuyo no, sino unir. También eso es importantísimo, no porque tengamos y porque tengas el conocimiento de una terapia holística, quiere decir que tienes la panacea y tienes lo más milagroso del mundo. Toda terapia holística tiene una función, fue creada por algo, pero, y a lo mejor vamos a caer ahí un poco en contradicciones con algunas personas, pero si el terapeuta holístico te dice que lo va a curar todo y lo va a sanar todo, pues te está mintiendo. O sea, si eso fuera, la verdad es que no habría ni hambre, ni enfermedad, ni nada en el mundo. Entonces yo honestamente no creo que haya algo que sea hiper milagroso y que lo cure todo nada más por hacerse. Exacto. Creo que tanto consultante y terapeuta tienen que poner de su parte. Entonces cualquier terapia, incluso la alópata, cualquier medicamento, cualquier medicina, funciona en tanto que el consultante permita que funcione y el paciente, y el terapeuta haga su trabajo como debe hacerlo. Entonces, por tanto, no hay algo que lo cure todo, que lo haga todo. Hay que reconocer y hay que ser muy humildes en lo que se está haciendo, porque no existe hasta la fecha algo que sea 100% eficiente o efectivo, ¿no? Entonces, dicho todo esto, que hay que hacerlo con mucha ética, vamos a pasar al tema y a retomar un poco cómo es que funciona una terapia a distancia. Habíamos hablado, iba a decir la clase pasada, habíamos hablado la vez pasada, Luego yo digo y te ríes. sí, del entrelazamiento cuántico, y que puede ser una de las formas de explicar cómo es que funciona una sanación a distancia. Y es que esta teoría nos aporta y nos dice y nos explica que cuando dos partículas tienen, o vamos a decir, conviven entre... Lo voy a resumir mucho y para darle la general, obviamente no voy a explicar la teoría física, primero porque no soy físico y segundo porque no me la sé al 100%, ¿no? Sería muy atrevido decir que me sé hasta la fórmula y todo. No, para nada. Esto es un trabajo de gente que se dedicó toda su vida a generar este conocimiento y que ahorita podemos resumir así. Cuando dos partículas están juntas y tienen cierto contacto y se genera algo que se llama entrelazamiento cuántico, resulta que al separar estas dos partículas, y esto está comprobado científicamente, experimentalmente, no es una teoría, no es una hipótesis, está experimentado. Cuando estas dos partículas se separan, no importa la distancia con la que se separen, lo que va a suceder es que este entrelazamiento permite que a la hora de estimular una de esas partículas, la otra partícula va a presentar y manifestar una respuesta al estímulo que se le aplicó a su gemela, vamos a decir, o a la partícula con la que se entrelazó. En este sentido, es importante recalcar que esto se da a nivel subatómico, estamos hablando de física cuántica. Entonces, la hipótesis, porque es hipótesis y todavía no ha sido comprobado, pero es algo muy viable, porque, ¿cómo se podría decir? ¿Cuál es esta ley de...? Como es arriba es abajo, ¿no? Ah, la ley hermética. Ajá, la hipótesis es que nosotros podríamos actuar como esas partículas. Entonces, esto podría explicar de algún modo ciertos fenómenos que ahora le llamamos paranormales, pero que en realidad podrían ser normales incluso. Por ejemplo, la comunicación mente a mente entre dos personas que están muy juntas, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede con los gemelos o lo que sucede con las parejas. O sea, de repente tú estás en tu casa y tu pareja está en la suya, entonces piensan en un color, se visten de ese color y cuando se encuentran, ¡pum!, están del mismo color. Hay un fenómeno que hace que pues exista no quiero decir, cierta comunicación entre las parejas y no nos ponemos de acuerdo. O pueden ir combinando, como sería el caso. O puede haber una situación en la cual de repente te llegue información que le está llegando a otra persona con la que tienes mucho contacto, ¿no? Información al mismo tiempo, ¿no? Desde un chisme o un juicio de alguien hasta cosas más complejas e importantes. Entonces, este fenómeno podría explicar también, obviamente, la sanación a distancia. ¿Y cómo se da esto? Pues normalmente se utiliza, y esto es dentro de muchas culturas, y ahorita me voy a permitir hablar rapidísimo, incluso de religiones, por ejemplo. La religión, porque es una religión, no es un movimiento, y que de hecho no es como lo pintan, la religión vudú, o el vudú, ellos, por ejemplo, utilizan este entrelazamiento cuántico, esta
se llama magia de contagio y magia por similitud, ¿no? Entonces ellos generan un avatar pequeño que es similar a su paciente, porque normalmente lo que conocemos como vudú nos pone en la tele que es malo, pero en realidad se usaba más para sanar que otras cosas. Entonces hacían este pequeño muñequito y por ley de semejanza generaban este posible entrelazamiento cuántico y sanaban a otras personas a través de un muñequito que tenía, por cierto, normalmente pelo o cabello o uñas o alguna parte de la ropa de la otra persona. También se hacía incluso con los gitanos, ¿no? Esto es muy común y muy conocido, que con los botones de las camisas de los hombres, con el cabello de las mujeres, pues la magia gitana se ejecutaba y muchas veces era muy eficiente y muchas veces era muy real, palpable. Esto tiene que ver con el entrelazamiento cuántico. Y de esa misma manera como lo hacían ellos, pues ahora estudiamos cosas nuevas, como el Reiki, que ahorita a lo mejor podrías darnos un repasón, como el Reiki, por ejemplo, que en donde tienes símbolos que te permiten generar una terapia a distancia, ¿sí? Tal es el caso del Honsha Seishonen, ¿no? O como el biomagnetismo médico, que ahorita nos va a explicar, nos vas a explicar, ¿verdad? Como el biomagnetismo médico, etcétera, etcétera. Entonces, terapias a distancia sí funcionan, pero muy importante entender cuándo sí hacerlas y cuándo no. Y sobre todo, entender que es algo, o sea, las terapias alternativas son algo que es complementario. Por eso es que también ya se deja de llamar terapias alternativas y muchas, incluso escuelas o, vamos a decirlo así, colegios de, pues de conocimiento moderno, vamos a decirlo así, le están llamando terapias complementarias, porque no es algo que puedas utilizar como único recurso, sino puedes complementarlo con otras mismas terapias o bien con la terapia alópata que tú estés llevando, el medicamento o el tratamiento farmacológico que tú estés llevando, ¿no? Hay terapias que sí pueden estar un poquito, que pueden poner como su límite en cuestión de la terapia, bueno, de la farmacología, porque pues puede abrir como, vamos a decirlo así, procesos de desintoxicación que pueden ser fuertes para la persona, pero eso no quiere decir que no se deban hacer, pero sí hay terapias que la misma farmacología pide que no se combinen con las terapias alternativas, porque, por ejemplo, si es tintura, si algo es algo bioquímico que entra al cuerpo, o sea, va a generar un cambio bioquímico, entonces ahí puede haber una, ya sea inhibición del fármaco o bien una intoxicación provocada por la combinación. Entonces, por eso hay que ser muy cuidadosos y muy éticos quienes sean terapeutas y quienes sean consultantes, bueno, saber los riesgos que es e informarse con el terapeuta de cuáles son las contradicciones que puede haber para que puedas tú tomar la decisión adecuada de llevar esa terapia o no llevarla. Esto es súper importante porque incluso en otros programas anteriores no faltó quien escribió que las terapias alternativas no hacían daño y o sea, podías tomarlas y que curaban, como dijo Ricardo, ¿no? Hay que ser súper éticos con esto porque si bien nosotros somos terapeutas holísticos, no estamos de acuerdo con las personas que son fanáticas de las terapias y que les dicen a sus pacientes que esto es con lo que se van a curar y que necesitan dejar la cirugía o que ya no necesitan seguir con su fármaco o que ya no hagan otra terapia, porque esas personas lo que te están dando a entender no solamente es ego, sino también poca ética y sobre todo pues el riesgo que puede correr un paciente al dejar cualquier otro tratamiento que le está funcionando también. Una terapia alternativa que es realmente buena se puede combinar con tu fármaco, con tu tratamiento farmacológico. Una terapia, un terapeuta que es realmente bueno te va a decir
todos los pros y contras y te va a dar a decidir y no te va a meter el miedo para que tú decidas tomar su terapia. Eso es súper importante. Entonces, bueno, con respecto a lo que mencionaba Rich, de cómo funciona la terapia, por ejemplo, Reiki, todas las terapias energéticas, como dijo, tienen un principio de, pues, vamos a decirlo así, de correspondencia con respecto a el saber mentalmente que estás conectándote con otra persona. Una terapia a distancia no va a funcionar igual cuando la otra persona no está consciente de que le va a llegar la energía. Y no es porque le tengas que lavar el coco para que lo crea, no, es porque ya mencionó Ricardo que hay estudios en donde pues hay partículas que mandan la información a grandes distancias, pero estas partículas tienen que ser conscientes de que están recibiendo eso. Es como que yo quiero hablar por teléfono y tengo que marcarle a la persona para poder hablar con esa persona, ¿no? De esa manera, vamos a decirlo así, en el universo cuántico, o en la energía, o en el campo, ¿cómo se llama? Mórfico. ¿Cómo? Ajá, mórficos. O en, por ejemplo, en la red ferrosoférrica, que es la que nos habla el doctor Goiz en la terapia de biomagnetismo. O sea, tiene que haber una conexión mental de que esto va a suceder para que entonces sí haya, pues, ¿cómo se dice? El intercambio de, no solamente de energía, sino más bien de información, porque eso es lo que vas a mandar, información. Ahora, entonces, dame rapidísimo una aportación a esta idea de mandar, porque también cuando decimos mandar energía, lo decimos así porque nuestro lenguaje nos restringe un poco, ¿sí? En realidad, tenemos que partir de la idea de que si existe este entrelazamiento cuántico, o la manera en que tú expliques cómo es transmitida la energía, es importante entender primero que el fenómeno tiempo y espacio es una situación de percepción humana, no es una situación de realidad. Hay que también desconfigurarnos un poco porque tiempo y espacio como tal, pues lo tenemos nosotros porque nacimos y morimos. Pero si fuéramos inmortales, el tiempo y espacio daría igual. Entonces, en ese sentido, el tiempo y espacio no existe como tal, lo existe porque somos humanos. Lo que sucede en una transmisión energética, lo que sucede en este proceso que dices, sí decimos mandar, pero en realidad lo que pasa es que es instantáneo. O sea, tú das la terapia y es como si esa persona estuviera ahí. No, la energía no va a transmitirse kilómetros y kilómetros a la persona y tardar un tiempo en llegar. No, es como si estuviera ahí. De hecho, está ahí. Esa es la idea. Bueno, para que las personas que reciben esto tengan una idea como más clara, más masticable, pues sí decimos te voy a mandar energía. Ajá. Pero sí tiene razón Rich, o sea, habría que buscar una terminología, incluso ahora que ya se está poniendo más en boga las terapias alternativas, de cómo explicar los procesos de interacción de la energía, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, las terapias energéticas, pues lo que van a hacer justo es llegar a los niveles más sutiles, porque así como estamos hablando de que el fármaco te lo tomas y modifica tu bioquímica, bueno, pues la energía que va a modificar, pues todo tu ser, porque es tan ínfima, tan pequeña, son, como dice Ricardo, partículas tan chiquitas, son partículas cuánticas que pues van a cambiar todo lo que tú eres, ¿no? Desde la parte energética, que puede ser la espiritual, le vamos a llamar así, la parte emocional, que se rige también por la mente, por tu funcionamiento correcto celular, la parte, ya dije mental, la parte mental, en donde justo si tu cuerpo no está en salud, si tu energía no está fuerte, pues tu mente empieza a crear cosas extrañas o pensamientos que pueden ser destructivos, y por supuesto
lo físico, ¿no? Y entonces va mejorando o va generando un bienestar y va cambiando esas células a nivel cuántico, a nivel pues tan pequeño, que todo esto, dependiendo de qué tan fuerte sea también, qué tan experimentado, qué tan consciente sea el terapeuta que lo hace, tanto como qué tan receptivo, qué tanto quiera realmente la persona aliviarse, puede llegar a una mejoría. Y hay procesos que solamente te dan un bienestar, una tranquilidad, y hay procesos que te regeneran el tejido, ¿no? Entonces esto va a depender no solamente, como ya dije, de el creer, sino de la experiencia para poder ser un canal conductor de esa energía. Ahora, el Reiki en este caso, como la terapia, la psicotrónica, como pues la energía universal y como muchas otras, se basa en tú jalar esa energía del universo, la energía que está para todos y que es pues infinita y sanadora, y llevarla, o más bien en este caso ordenarla, ¿no? Para que llegue a esa persona que necesita pues cambiar su estructura molecular o su estructura cuántica o su estructura física en general, ¿no? O sea, generar ahí un cambio, ya sea a nivel de su conciencia, que le permita llegar no solamente a la salud física, sino mental, emocional y espiritual. Y obviamente pues hay técnicas, varían. En el Reiki se utilizan símbolos, en psicotrónica se utiliza la mente y respiraciones, en energía universal se utilizan las respiraciones y la imposición de manos también. Entonces, cada técnica va a ser diferente, pero a distancia no hace la diferencia en que tú hagas un símbolo a la persona presente o un símbolo al aire, porque como dijo Ricardo en el ejemplo de la religión vudú, ahí ellos están armando un muñequito para poder poner como si fuera la representación de la persona, pero tanto en las terapias alternativas como en incluso también en la magia, en lo que conocemos como brujería, pues puedes solamente imaginar las cosas, imaginar un cuerpo, imaginar a una persona, no necesitas algo físico. Pero bueno, si te cuesta trabajo, también en el mismo Reiki te dicen, pues arma, pon piedras que te hagan ver o que te hagan sentir la estructura física de tu consultante. O redes de cuarzo. O haz un dibujo de la persona en una hoja, etcétera, ¿no? O sea, aquí lo importante es que la persona que va a hacer la terapia pueda visualizar toda la estructura de la persona que va a atender. Y entonces, bueno, ya cada terapeuta sabrá en dónde ir pasando su mano o en dónde ir viendo, porque a veces no necesitas pasar la mano, solamente con ver o con tú cerrar los ojos e imaginar esa persona, pues estás ahí haciendo tu escaneo, así como lo hacen las tomografías o los electroencefalogramas. Cualquier estudio, si la persona tiene el conocimiento, ojo, si la persona tiene el conocimiento, la estructura del cuerpo humano, la conoce bien, puede realizar este escaneo sin necesidad de un aparato, una máquina. Pero esto es algo súper importante porque acabo de tocar un tema que nos mencionaba el doctor Goiz. Un terapeuta ético no puede inventarse o no debería de inventarse terminologías cuánticas y de la cosmo no sé qué y términos tan rimbombantes solo para vender. Si no conoce, no tiene conocimiento del cuerpo humano mínimamente, no conoce un poquito de cómo viaja esa energía, de anatomía, no puede explicar o no tiene conciencia de qué es cómo funciona su terapia. Y hay muchísimos terapeutas por doquier que te venden la terapia fulanita de tal con el nombre más
más pues Caché, estrafalario caché. posible para cobrar muchísimo, para cobrar poco, o incluso gratis para hacerse de un nombre y tener adeptos, pero que no tienen idea de el cuerpo humano. Sí, o sea, de verdad. Y esto es algo muy grave porque entonces no estás curando, no estás ayudando, bueno, no curar, sino no estás mandando esa energía, no estás canalizando esa energía. O puede ser que sí, pero porque sin no sabes conciencia. a dónde. No sabes a dónde va a llegar si no tienes justo esa intención fija en algo. ¿Dónde está tu atención, no? Así es. Y el principio al final pues es el mismo, ¿no? Toda terapia que utiliza la transmisión energética o la imposición de manos que tiene que ver con energía siempre es el mismo cuando es a distancia. Uno, el terapeuta debe ser conciencia, porque decimos que hay que jalar la energía del universo, pero en realidad estás siendo consciente de que tú eres universo y de que tú posees esa energía. Entonces es como si todo el universo se volteara a ver a sí mismo en donde estás tú y ahí enfocara su atención y por tanto estuviera enfocada su energía. Y en ese sentido, tú como enfocas tu energía universo en ti, decides intencionalmente reordenarla para transmitirla a otra persona. Dicho de otro modo, cuando lo haces a distancia, tú te haces consciente de que eres universo, sea la terapia que sea, de que eres universo, de que posees esa energía, de que puedes transmitirla e intencionas que la otra persona se dé cuenta de alguna manera, o más bien que la otra persona también sea universo y el universo se voltee a ver a esa persona y se arregle. En ese sentido, se arregle como si fuera mecánico, pero se cure, se sane, ¿no? En ese sentido, lo mismo con un órgano, ¿no? De repente, si tu consultante tiene alguna situación renal, pues mínimamente tienes que saber dónde están los riñones, ¿no? Para que enfoques esa atención y esa energía universal, o como le quieras llamar, Reiki o lo que sea, en ese padecimiento en específico, ¿no? Entonces, sí se requiere, si tú eres terapeuta holístico, no por ser un terapeuta holístico, quiere decir que no tengas que estudiar otra cosa. Al contrario, quiere decir que tienes que estudiar más que otras personas porque lo que estás haciendo es algo que prácticamente nadie conoce y que todavía no tiene la suficiente investigación. Por lo tanto, te corresponde justificar lo que estás haciendo y saber qué es lo que estás haciendo y por qué, ¿no? Y bueno, en cuestión, por ejemplo, de terapia de biomagnetismo, que es una de las terapias que a mí me gusta mucho, o sea, las terapias energéticas, yo las realizo desde hace muchísimo tiempo, pero cuando llegó a mí la terapia de biomagnetismo, déjenme decirles que yo era súper renuente, porque yo decía, ay, ¿qué me van a hacer unos imanes? Y es un proceso, también es algo muy padre, porque hace mucho tiempo las personas estaban como muy reacias a acercarse a las terapias alternativas y pues afortunadamente cada vez ya hay más personas que buscan algo que no los dañe tanto como el fármaco y que el fármaco sea como el plus o que sea pues lo extremo cuando ya no hay otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, ahora pasa lo mismo con la terapia a distancia. Era algo que nadie quería porque querían sentir la proximidad del terapeuta, querían sentir las piedras o lo que te estuvieran haciendo. O hasta las manos, ¿no? O el masaje, las manos, o querían ver, ¿no? O incluso el hecho de que piensen que les puedes robar tu dinero y que tú dices, sí, te voy a mandar, y pues tú estás en tu cama, ¿no? viendo la tele y la otra persona dice, ay, ¿me habrá ayudado o no me habrá ayudado? O sea, también existe eso, ¿no? También es posible que haya personas que no sean éticas y que te cobren y que te digan, te estoy mandando a distancia y nanay, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un proceso de cambio para la gente y para mí no fue diferente, pero afortunadamente, pues yo tuve una experiencia de salud que me permitió decir, bueno, sí, ya la siento que ya no doy para más, necesito algo más, ¿no? Y entonces para mí llegó la terapia de biomagnetismo y después yo me hice terapeuta porque vi su efectividad, o sea, porque sí, es algo que a mí me ayudó a la par de del fármaco, ¿no? Porque yo estaba tomando un tratamiento. Y cuando empecé a tomar esta terapia ya como bueno, para aprenderla, algo que nos decía el doctor Gois y que es algo que también debemos de pues tener aquí siempre en la cabeza es la humildad, ¿no?
hay muchos, Ricardo mencionaba hace un momento que hay muchos terapeutas que se sienten prácticamente dioses porque pues con sus manos curan y así, infinidad de cosas. Y la verdad es que hay un dicho que dice, ¿cómo te lo sabes bien? Que es callar, ¿cómo es? Cura y calla. Cura y calla. Y es real, o sea, una persona que utiliza las terapias alternativas energéticas podría decirse, tiene el código moral de aprender a ser humilde, porque no te hace mejor persona, ni más ni elevado, ni despierto. Ahorita que está mucho lo del despertar de la conciencia, no te hace más despierto el que tú accedas a conocer y aplicar una terapia energética. Sí te da como una visión diferente de la física, sí te da una visión diferente de la salud, pero no te hace mejor persona el que tú puedas manejar Reiki o cualquier otra terapia energética. Esto es algo súper importante. Y entonces dentro de esta terapia de biomagnetismo, pues también es lo mismo, aunque no es una terapia que por inicio se creó energética, fue evolucionando y se descubrió que justo por este campo mórfico se puede hacer una terapia de biomagnetismo a distancia. Y el doctor Goy lo explicaba como que hay una red ferrosoférrica que pues no solamente está dentro de nosotros, sino se comparte. Es como si, imagínense, como si estuviera lleno el universo o el mundo de cables, ¿no? Invisibles, pequeñitos. Y que entonces estos cables van a mandar información, y la información, o van a mandar una carga electromagnética o magnética, y que pues está conectado con todos, quieras o no. Entonces, el principio de la terapia de biomagnetismo presencial, pues sí, es utilizar este campo, esta red ferrosoférrica interna del cuerpo para determinar qué patógenos se encuentran en el cuerpo. Y entonces el cuerpo te va a decir, de acuerdo a unas, vamos a decirlo así, claves que está con esos patógenos, o que está fuera o que no tiene patógenos, ¿no? Así entonces, pues ya con la terapia a distancia, lo único que pasa es que esta red ya no es la del cuerpo, sino se extiende hacia pues fuera del cuerpo. Con ayuda de la intención, como Sí. decía el doctor Goiz, ¿no? Más que nada de la intención, es la intención Sí, lo que mencioné al transmite. principio. En ese sentido, también es importante recalcar, y ahorita que platicaste un poco de que no te hace, ser terapeuta no te hace más y todo este rollo, digo, que ya parezca programa de desmitificar y así. Ujú. Yo he visto que muchos terapeutas de repente dicen, es que esta terapia te va a llevar a la quinta dimensión, y estás como, es multidimensional, y estás en la quinta dimensión, y ya vamos ascendiendo a la quinta. A ver, vamos a ser muy francos y muy honestos. No puedes estar en cuarta dimensión si no viajas en el tiempo. Si tú eres un viajero en el tiempo, viajas en el tiempo, es decir, puedes ir al pasado, al presente, al futuro, físicamente, con tu cuerpo, estás en la cuarta dimensión. Si no, no. Ahora, nos vamos, esto es de la física, pero si nos vamos a un ejemplo más espiritual, ¿para qué quieres pasar a quinta dimensión si todavía no controlas esta tercera dimensión? Controlar la tercera dimensión es entender la materia, cómo funciona la manifestación, incluso cómo funciona el dinero, ¿sí? Cómo funciona la economía, cómo funciona todo lo que estamos viviendo en el mundo. Bueno, ya me voy a algo más básico. Portarte bien con tus semejantes. O sea, si no controlas la tercera dimensión, es porque... Ajá, ¿por qué quieres dar un salto cuántico multidimensional a la quinta? No hagas eso, no busques eso. Busca que tu entorno sea sano, que tu cuerpo esté sano, que tu mente esté sana, que tus emociones estén sanas, que tu cartera esté sana,
que tu familia esté sana, intenta eso primero, que es todo esto que te digo es tercera dimensión, y ya de ahí ya te conviertes en el Buda o en Jesucristo o lo que sea, ¿no? Entonces hay que ubicarnos muy bien como terapeutas y también como consultantes, que pues las cosas son lo que son, que estamos en un plano de la realidad y que en general pues lo mejor que podemos hacer por nosotros es cuidar este plano que es la realidad. Ya los otros planos, pues bueno, una vez que escalemos y una vez que nos graduemos de este plano, pues ya será momento de trabajar otros, ¿no? Eso es una aportación y es una opinión muy personal. Entendería que a algunas personas a lo mejor no les gusta, pero pues es mi opinión personal. Sí, y sobre todo, o sea, sí cuidar como la ética siempre, o sea, cuidar la ética de lo que es posible, incluso desde ti como terapeuta, o sea, hay niveles incluso de cada terapia. Hay personas que pues están haciendo Reiki y están haciendo, vamos a decirlo así, símbolos que corresponden a otros niveles, y no es que no seas capaz, pero requieren un entrenamiento. Práctica, ¿no? Vuelvo a decirlo. De biomagnetismo. Hay personas que tomaron una terapia y como vieron que les pusieron unos imanes en ciertas partes del cuerpo, compran sus imanes y se los ponen. Y si no tomaste el diplomado o no tomaste pues la carrera técnica o no hiciste el curso o no viste algo en línea, como que para qué te pones algo que no sabes ni qué es, ¿no? Y luego hay personas todavía que peor dicen, bueno, como ya vi y ya tomé varias sesiones con mi terapeuta de biomagnetismo, pues ahora yo voy a decir que soy biomagnetista, ¿no? Y entonces hacen eso. O para los mismos biomagnetistas, tienen un nivel y ya están haciendo terapia a distancia cuando eso requiere de entrenamiento. Y nos vamos con cada una de las terapias que hay, todas tienen niveles de experiencia, niveles, vamos a llamarlo de maestría, que te permiten, pues no solamente conocer más a fondo lo que estás haciendo, sino ser más efectivo en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces ahí también radica parte de todo esto que es el desmentir, ¿no? A los que sí son charlatanes y que o que quieres, o sea, o que te da la cosquillita. Si todavía no has terminado tu entrenamiento, no hagas terapias. Respeta a tu maestro y a ti mismo, ¿no? Y a tu consultante, obviamente. Sí, porque por ejemplo a nosotros nos pasó muchísimo que íbamos a los diplomados, íbamos a los cursos, nos entrenábamos. Y al otro día, nuestros compañeros, algunos, ya estaban dando sus terapias como todos unos profesionales y diciendo que ya tenían años en eso, y tú decías, pero oye, o sea, incluso yo te vi en las clases y estabas bien equivocado, ¿no? Y entonces no te preparabas lo suficiente. Te decían, por ejemplo, en Reiki, para ser reikista, cada nivel tiene su tiempo de espera. Y te tienes que dar terapia tú y sanación tú. Si no lo hiciste, no puedes pasar de nivel. Y ahora los pasan de nivel en 2 días. En 2 días se hacen maestros de Reiki. Sí, y entonces está muy bien, qué bueno que tengas un título que no te sirve para nada porque tampoco es curricular, porque esto nada más es espiritual, pero sí entiende que pues tu técnica no va a ser tan efectiva ni tan fuerte y tu mente no está tan entrenada como para que puedas hacer una terapia del nivel de un maestro Reiki, ¿no? Entonces, bueno, así con cada una de las terapias que hay. Pues sí. Pero bueno, ya para cerrar y ya para que no todo sea más, cerremos con luz, digámoslo así. Estamos en luz. Estamos en luz. Pero bueno, leemos comentarios, nada más rapidísimo. ¿Cuándo sí? 5 minutos. Para que no se enojen, porque luego se enojan mucho. ¿Cuándo sí? Rápido, nada más antes de leer comentarios. ¿Cuándo sí y cuándo no? Porque esa quizás sea la pregunta. Sí. Ya no hicimos lectura, pero bueno. Pero ¿cuándo sí y cuándo no? ¿Cuándo sí? Cuando tu proceso, y esto es fácil, ¿no? Cuando tu proceso físico te permite darte el tiempo de recibir la terapia y de recuperarte. Si lo que te está pasando es apremiante, lo primero que tienes que hacer es ir a un médico, ¿no? Yo de repente veo en grupos de Facebook así, que dice, ponen su foto, ¿no? Y tienen así, se les ve como un herpes de este tamaño, ¿no? Así necrosado, así, ¿no? Herpes así, un herpes así, ¿no? ¿Qué par me pongo para este herpes? A ver,
te va a ayudar el biomagnetismo, pero No, esto no. que tienes requiere de un tratamiento alópata ya. Espera, o códigos, quiero que pongan códigos, una oración, o Sí, no hagan dígame eso. cómo voy a descodificar, o sea, dígame qué tengo que quitarme de mi mente para que se me quite esto. O sea, no, la biodescodificación es un proceso. Y entonces primero vas a que te pongan el ungüento, a que te limpien, Sí, a que claro, te a que te hagan un tratamiento. exacto, y mientras eso haces la Exactamente. introspección de por qué te conseguiste esta enfermedad. Vamos a hablar después de esto, porque también ya lo hemos hablado. Pero sí es súper importante que olvidemos también esto de la magia instantánea, porque la magia sí existe, pero no es instantánea Puede ser, pero yo no conozco a nadie que lo haga, honestamente. a ese grado. O sea, hay Sí, no. procesos, el cuerpo necesita regenerar, ¿no? Y para eso también necesitas tú regenerar esos pensamientos. Y ojo, porque yo me he topado, me lo han dicho, es que tienes ideas limitantes en cuanto a la magia. A ver, puede ser que sí, pero honestamente, si te estás desangrando, por favor ve a que te suturen. O sea, la verdad, ve a que te suturen y ya después instantáneamente eliminas los puntos y lo que hagas. O sea, está bien, está muy bien, pero sutúrate, ¿no? O No, pero, atiéndete. pero a mí lo que me da risa es que esas personas que están con lo de que te estás limitando y eso, no comprueban que ellos también están fantaseando. Porque una Sí. cosa es, sí creo, sí puedo, tengo la fuerza, y otra cosa es que fantasees y que no generes nada, porque esas personas no generan nada, ¿no? Entonces, bueno, Rapidísimo. rapidísimo. Cuando es apremiante, ve primero al médico y haz tu terapia complementaria. Al mismo tiempo la puedes hacer, ¿no? Cualquier cosa se puede trabajar con medicina alternativa, ya se sabe, pero si es la situación es apremiante, pues, y si ya tu cuerpo no aguanta más, obviamente atiéndete de otra forma. Y bueno, rápido, comentarios para ya irnos. Sí, dice Sari, Socorro Palacios y Florencia C. nos mandan saludos. Hola, compartido, presente, profe, dice Gracias, Sari. Sari. Sari dice, hace poco estaba leyendo un artículo del huevo de obsidiana y me dio tristeza. Sé que no es terapia a distancia leer cómo desvirtúan toda la información, dejando mucho que desear. Dio esto como ejemplo de que no solo se dejen llevar, ¿Se dejen llevar? se dejen llevar, que investiguen y que traten con personas serias, ¿sí? Pues vamos a hablar después de otras terapias, si les parece, ¿no? Guadalupe Palacios, saludos. Socorro Palacios, buena tarde, saludos a los dos. Nacho nos dice saludos. Mari nos está viendo y nos manda saludos. Ofe. Espera, todavía no. Dice Sari, esto lo he notado, se requiere de mayor estudio. Nacho Hernández, qué buenos temas. Nacho Hernández dice, ¿y cuál es la terapia más difícil que ustedes han hecho? Y bueno, pues, difícil que hemos hecho, pues no, yo no siento. Pues las que hace, o sea, es que todas las terapias... La sí es terapia súper más difícil que he hecho es cuando me la hago yo a mí misma. O sea, es que ese es un reto, por eso es importante que tú como terapeuta... Hacerte a ti mismo es complicado. Requiere de primero disciplina. Requiere de quitar tus barreras y tu bueno, o sea, son otros temas, pero sí, la terapia más difícil es que uno pueda tener la conciencia para trabajar consigo mismo, y eso es un reto. Lilia Verónica dice, muy buena opinión, estoy de acuerdo, lo primero es tratar plenamente en esta tercera dimensión. Lilia Verónica dice, gracias, Vale. Así dice Ofe, saludos. Dice, gracias, Vale, el equilibrio es súper importante. Piensa en la tierra sin olvidar que somos espíritu también. Exacto. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias a todos nuestros queridos amigos arcanos. ¿Qué? Nos vemos el sábado. Iba a decir, ¿por qué el sábado? Nos vemos próximo jueves. Que tengan muchísimas bendiciones. No se olviden de compartir este programa. Luz en su camino. Luz en su camino.